Inicialmente vamos a hablar sobre la osteocinemática. La osteocinemática son los macromovimientos que podemos observar a simple vista, como son la flexión, extensión, aducción y abducción, y la rotación interna y externa. También podemos evidenciar los giros y los balanceos, que se clasifican en puros e impuros. Los movimientos puros son los que se dan en un mismo plano y eje, y los movimientos impuros son los que se dan en diferentes planos y ejes. Y ahora les voy a hablar sobre los planos y ejes, en la cual encontramos tres planos y tres ejes, que el primero es el plano frontal, que va con el eje anteroposterior, en la cual podemos ver abducción, aducción e inclinaciones de las articulaciones. El segundo plano es el plano sagital, que va con el eje transversal, y ahí podemos ver cómo se realiza la flexión y la extensión de las articulaciones. Y por último vemos el plano transversal con el eje vertical, en la cual podemos ver rotaciones internas y externas. En el plano frontal y eje anteroposterior podemos ver la inclinación de cuello, la aducción y abducción de hombro, la inclinación de tronco y finalmente la aducción y abducción de cadera. En el plano sagital y eje transversal podemos ver la flexión y extensión de cuello, flexión y extensión de hombro, también la flexión y extensión del codo, igualmente flexión y extensión de muñeca, de igual manera flexión y extensión de tronco, flexión y extensión de cadera, flexión y extensión de rodilla y finalmente flexión y extensión de cuello de pie. En el plano transversal y eje vertical podemos evidenciar la rotación de cuello, hombro, tronco y cadera, ya sea interna o externa. Bueno, continuando, voy a hablar sobre la artrocinemática, que estos son los micromovimientos que se ven en las articulaciones y no se pueden ver a plena vista, en la cual vemos tres movimientos que son el deslizamiento, el rodamiento y la rotación. Bueno, vamos a hablar sobre la ley del cóncavo y convexo, la cual nos habla de la forma de la articulación, el comportamiento que se realiza en esa articulación en ese momento. Hablamos de que el cóncavo se forma como una C y el convexo es como una cabeza que inserta en el cóncavo para realizar el movimiento. Vemos tres movimientos que son rotación, deslizamiento y rodamiento, en el cual ya dependiendo de la superficie si es fija o móvil. Bueno, cuando la articulación cóncava es fija y la convexa móvil, el deslizamiento y rodamiento se dan en diferentes sentidos. Cuando la articulación cóncava es móvil y la convexa es fija, se da el deslizamiento y rodamiento en mismas direcciones. Además de esto, en las rotaciones, las articulaciones hacen este movimiento, por ende, no hay rodamiento ni deslizamiento. Movimientos puros. En el plano sagital y eje transversal podemos ver la flexión de hombro, la extensión de codo, la flexión de cadera y la flexión de rodilla, de la sentadilla. En el plano sagital y en el eje transversal vemos la flexión de hombro, la flexión de codo, la flexión de cadera y la flexión de rodilla en la zancada. El plano sagital y el eje transversal podemos evidenciar
la flexión de hombro y la flexión de codo del ejercicio martillo. Bueno, en el siguiente movimiento vemos un plano sagital con el eje transversal, en el cual realizamos una flexión de hombro con extensión de codo, flexión de cadera y flexión de rodilla. El movimiento que estamos realizando pues es el peso muerto. Bueno, el siguiente movimiento son las elevaciones frontales, en el cual tenemos un plano sagital con un eje transversal, en el cual estamos realizando una flexión de hombro y extensión de codo. Continuando, el siguiente movimiento, elevaciones laterales, vemos un plano frontal con eje antero-posterior en el cual estamos realizando una abducción del hombro. En este ejercicio podemos evidenciar desde el plano frontal y el eje antero-posterior la abducción de hombro y la abducción de cadera. En este ejercicio podemos ver el plano transversal y el eje vertical en una rotación de cadera externa. Desde el plano sagital y el eje transversal podemos ver la flexión de hombro y la flexión de codo. Bueno, desde el plano sagital con eje transversal vemos cómo el hombro flexiona y extiende y los codos extienden. Bueno, en el curl de bíceps vemos el plano sagital con el eje transversal en el cual notamos cómo el codo hace la flexión. Y por último movimiento vemos un plano sagital con el eje transversal. Notamos cómo el codo extiende, la cadera flexiona y la rodilla extiende. Continuando con los ejercicios impuros, vemos como en el plano frontal con el eje anteroposterior realizamos una abducción de cadera. También en el plano sagital con el eje transversal realizamos la flexión de hombro con extensión de codo, extensión de muñeca, flexión de cadera y extensión de rodilla. En el siguiente movimiento realizaremos sumo, en el cual vemos el plano transversal con el eje vertical, en el cual vemos realizar una rotación externa de la cadera, y también está el plano sagital con el eje transversal, que realizaremos una flexión de la cadera con flexión de rodilla. En el siguiente ejercicio vemos el plano transversal con el eje vertical, cómo realizamos una rotación interna y externa de la cadera. También está el plano sagital con el eje transversal, en el cual realizamos la extensión de hombro, codo y muñeca, y también la flexión de rodilla. El siguiente movimiento realizaremos elevaciones laterales, en el cual vemos el plano frontal con el eje antero-posterior realizando una abducción de hombro, y el plano sagital con el eje transversal realizando una flexión de codo. En el siguiente movimiento vemos el plano frontal con el eje antero-posterior realizando una abducción de cadera. También está el plano sagital con el eje transversal, en el cual realizaremos la flexión de cuello, flexión de hombro, extensión de codo, flexión de cadera, flexión extensión de rodilla y flexión de cuello de pie. Continuando con el siguiente ejercicio, vemos el plano frontal con el eje antero-posterior realizando una abducción de cadera. También está el plano sagital con el eje transversal realizando la flexión de cuello y flexión de rodilla. En el siguiente movimiento vemos el plano transversal con el eje vertical realizando una rotación interna de la cadera. También vemos el plano sagital con el eje transversal realizando la flexión de cuello, flexión de cadera, flexión extensión de rodilla y extensión de cuello de pie.
Continuando con los movimientos, vemos en plano frontal con un eje antero-posterior realizar una abducción de cadera y el plano sagital con el eje transversal realizando una flexión de cuello y una extensión de cuello de pie. En el siguiente movimiento vemos el plano frontal con el eje antero-posterior realizar una abducción de hombro. También vemos el plano sagital con el eje transversal realizar una extensión de codo, una flexión de cadera, flexión de rodilla y flexión de cuello de pie. Y por último movimiento impuro, vemos un plano frontal con un eje antero-posterior realizar una abducción de hombro y una aducción de cadera. También vemos el plano sagital con un eje transversal realizar la extensión de cuello. La abducción de cadera se ve en el plano frontal y en el eje anteroposterior, y la flexión de rodilla desde el plano sagital y el eje transversal. La flexión de codo se ve desde el plano sagital y el eje transversal, y la abducción de hombro desde el plano frontal y el eje anteroposterior. La abducción de hombro se ve desde el plano frontal y el eje anteroposterior, y la flexión de codo se ve desde el plano sagital y el eje transversal. La flexión, extensión de rodilla, la flexión de cadera y la flexión de cuello de pie se ven desde el plano sagital y el eje transversal, y la abducción de cadera desde el plano frontal y el eje anteroposterior. La aducción de hombro se ve desde el plano frontal y el eje anteroposterior, y la flexión y extensión de codo desde el plano sagital y el eje transversal. La abducción de hombro se ve desde el plano frontal y el eje anteroposterior, la flexión de cuello, la extensión de codos y la extensión de rodillas desde el plano sagital y eje transversal. La abducción de cadera desde el plano frontal y el eje anteroposterior, rotación externa de cadera desde el plano transversal y eje vertical, la flexión y extensión de rodilla desde el plano sagital y eje transversal. La abducción de hombro desde el plano frontal y el eje anteroposterior, y la flexión de codo desde el plano sagital y el eje transversal. La abducción de hombro desde el plano frontal y el eje anteroposterior, la flexión de codo, rodilla y cadera desde el plano sagital y el eje transversal. La abducción de cadera desde el plano frontal y el eje anteroposterior, la flexión de hombro, rodilla y extensión de codo desde el plano sagital y transversal, y finalmente la rotación externa de cadera desde el plano transversal y eje vertical. Bueno, continuando con la ley del cóncavo y convexo, nos vamos a situar en el tren superior, en la articulación del hombro, en la cual vemos que el cóncavo es la cavidad glenoidea de la escápula y el convexo es la cabeza del húmero. Al realizar una flexión, extensión, abducción y aducción del hombro, vemos que el cóncavo está fijo y el convexo está en movimiento, en la cual vemos rodamiento y deslizamiento en diferentes sentidos. Ahora nos vamos a situar en el tren inferior, en la articulación de la cadera, donde el cóncavo es el acetábulo y el convexo es la cabeza del fémur. Cuando la articulación cóncava es fija y el convexo es móvil, podemos realizar este movimiento donde el deslizamiento y el rodamiento es en diferentes direcciones. Pero cuando el convexo
es móvil y el cóncavo es fijo, el deslizamiento y el rodamiento se da en mismas direcciones. Además, al realizar aducción y abducción de cadera, el cóncavo está fijo y el convexo está móvil. Eso quiere decir que el rodamiento y el deslizamiento se dan en diferentes direcciones.